muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Rojano. Nosotros trabajamos en el centro del Hospital Dr. Manuel G. González y siempre hemos compartido esa opinión de que el cirujano tiene que ser endoscopista, de tal manera que es uno de los perfiles que generalmente todos nuestros cirujanos tienen en el hospital, de tal manera que nos ha permitido hacer algunos estudios también junto con endoscopía o con el endoscopio, mejor dicho. Vamos a presentar esto que es la correlación entre el área de la anastomosis y como ustedes han visto, bueno, durante la plática se ha visto que la anastomosis entre el estómago y el ayuno puede hacerse de tres maneras básicamente, eso ya nos lo han explicado en las pláticas anteriores. Sin embargo, sí existe una controversia entre el tamaño de esta anastomosis y el porcentaje de pérdida de peso perdido. Hay varios estudios, ya sea algunos como este que es retrospectivo, en algunos hospitales comunitarios de California, donde hicieron un estudio, una comparación entre utilizando engrapadoras circulares y engrapadoras lineales de 45 milímetros. Y bueno, lo que se encontró en ese estudio es que se presentaron significativamente menos estenosis en el grupo de engrapadora lineal. Creo que también esto ya ha sido mencionado en alguna de las sesiones. El estudio mostró diferencias significativas en cuanto a la pérdida de peso a 12 meses en favor del grupo con engrapadora circular. Y esto, bueno, es donde uno empieza a preguntarse si el tamaño de la anastomosis realmente va a tener repercusión en la pérdida de peso. Hay algunos otros estudios, los voy a pasar muy rápido para fines de no aburrirlos y de como ya vamos muy colgados con el tiempo. Pero bueno, es importante señalar, por ejemplo, que en estos pacientes, en el estudio previo, que hicieron un seguimiento, encontraron en el 3% de sus pacientes que había dilatación de la anastomosis y ellos los trataron con esclerosis y de esta manera tratando de con la escleroterapia reducir el diámetro de la anastomosis. De los 75% de los pacientes tratados con la esclerosis presentaron pérdida de peso y esto pues, también se relacionó de alguna manera que esos pacientes volvieron a retomar el programa de dieta de ejercicio. En otro estudio, también vale en el Surgical World, un estudio retrospectivo de 50 pacientes, compararon la engrapadora circular de 21 y 25 milímetros y el porcentaje de exceso perdido de 12, 15 a 18 meses no presentó diferencia significativa en ambos grupos. En este otro grupo también hizo la comparación entre los dos grupos sin encontrar diferencia significativa. Y así vamos pasando a algunos estudios donde hay mucha controversia en si realmente el diámetro de la anastomosis pudiera tener una relación entre la pérdida de peso. Nosotros hicimos un estudio transversal, analítico y prospectivo de abril del 2010 a marzo del 2011, incluimos 22 pacientes y hicimos el análisis a un año de posoperados de bypass. Le hicimos una endoscopía digestiva alta, nosotros utilizamos un endoscopio de Olympus 180 de última generación que tiene un dispositivo para tomar fotografías. Aquí están las características de nuestro grupo de estudio, la edad promedio fue de 38 años, el peso promedio de este grupo de 117 y el índice de masa corporal de 45. Nosotros nos enfrentábamos, y esta es una de las cuestiones, ¿cómo medir la anastomosis? Entonces, por endoscopía se tiene mucho la idea de que, bueno, pues más o menos como la vemos a ojo de buen cubero y el número de pinzas que podrían caber en la estructura es como nosotros pensamos que podría ser la anastomosis. Sin embargo, si ustedes hacen o revisan al momento de hacer la endoscopía, conforme se acercan a la anastomosis, pues la van a ver más grande y si se alejan se va a ver más chica. Por lo cual nos dimos a la tarea de buscar la forma, ¿cuál era la forma más exacta de poder medir esa anastomosis? Utilizamos, como en una de las fotografías de la plática anterior, una reglita que la hicimos con un esfinterotomo, en la cual metíamos el esfinterotomo y la apoyábamos. Sin embargo, esto tenía una curvatura y a veces la medición era inexacta. Entonces lo que hicimos fue consultar con el Departamento de Ciencias y procuró hacer un software que ahorita está en proceso, en el cual también se va a utilizar para hacer las medidas de las estructuras endoscópicas, pero que es algo muy sencillo, una base matemática que tiene una estructura con una constante conocida, que es el diámetro de la pinza, ese no cambia, y la otra constante son, a través de la fotografía, sabiendo el número de píxeles y un modelo matemático, se puede saber con precisión el diámetro de esta anastomosis y completamente cuánto mide
Esto pues, va a permitir que nosotros podamos tomar una fotografía, no importa la distancia en que la tomemos, el software automáticamente va a ver la constante y la constante de sus píxeles, le vamos a marcar el área y de esa manera vamos a ver cuál será el diámetro exacto de esa anastomosis. En el análisis de nuestros estudios, lo que nosotros vimos, bueno, el perímetro en milímetros de 55, 37 y más o menos el área en milímetros cuadrados tomados. En este caso casi se mantuvieron constantes. Si ustedes me preguntan, bueno, cuál es el radio, el diámetro completo el diámetro de la anastomosis, pues sí varió alrededor de 1 centímetro. Al momento que este es el valor promedio de la anastomosis expuesta en milímetros cuadrados y el perímetro también en milímetros. Se mantuvo muy constante. Nosotros al momento de hacer la correlación entre el seguimiento de la pérdida de peso de nuestros pacientes y el área que nosotros obtuvimos a través de esta medición fue que no había una correlación positiva, es decir, utilizando esta fórmula de Spearman para poder hacer esta correlación, nuestro resultado no fue mayor que la P. De tal manera que, bueno, en la literatura se reportan comparaciones basadas en la engrapadora, sin embargo, ninguno mide realmente el diámetro de la anastomosis. Todos dicen, bueno, puede quedar de tal o cual forma, pero ninguno realmente muestra datos precisos. En nuestro estudio, bueno, pues es innovador, determina a un año el diámetro de la anastomosis y está comparando la pérdida de peso y nos permite valorar. Existió una correlación negativa, lo que les digo, esto quiere decir que no hubo diferencias entre los grupos y esto probablemente porque la constante del diámetro de la anastomosis se mantuvo muy firme. Lo que estamos haciendo en este momento es utilizar este sistema para evaluar las dilataciones endoscópicas, es decir, pacientes que tienen estenosis, las medimos y posteriormente los dilatamos y vemos con exactitud y con qué balones va a quedar de mejor manera calibrada esa anastomosis. Obviamente la limitante es nuestro tamaño de la muestra y vamos a hacer controles. Sin embargo, y haciendo énfasis en la plática anterior, creemos que el apoyo endoscópico es fundamental en el seguimiento de los pacientes bariátricos y qué mejor que yo, que operé a mi paciente, le haga la propia endoscopía, lo dilate y sepa con exactitud qué anastomosis o qué diámetro voy a llevarlo y si es realmente efectivo. Estamos presentando pues una nueva técnica para medir el área que probablemente también pueda ser de utilidad para medir algunas otras estructuras endoscópicas. Eso es así de manera. Muchas gracias.